Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a estas jornadas. Yo creo que van a ser bastante productivas, son muchos cambios, pero bueno, vamos a intentar hacer estas partes siguientes de las charlas un poquito más prácticas y donde os podéis encontrar los errores y las ventajas e inconvenientes que va a tener el uso del Electronic Application Form. Bueno, querría dar también las gracias tanto a la dirección de la agencia como a los responsables por confiar un poco en mí en que os cuente todo esto. Yo espero hacerlo lo mejor posible y, por supuesto, luego estaremos abiertos a preguntas y tendremos también soporte de aplicaciones para vuestras dudas. Iremos trabajando todos un poco en equipo, ¿no? Y bueno, os voy a empezar a contar en esta primera parte lo que es el Electronic Application Forum, que muchos ya lo conocéis, cuál será su aplicación, cuáles son las novedades más importantes de los campos del Electronic Application Forum que han cambiado con respecto al anterior. Haremos una pausa, como ha comentado César, y luego haremos una parte que es las implicaciones que va a tener la agencia. Todo lo que os voy a contar va a ser general para humana y veterinaria en casi todos los puntos, excepto en el fraccionamiento, que como ya os han dicho, no aplica a veterinaria, y excepto en algunos puntos como puede ser especies de destino para veterinaria o temas específicos de humana. Bueno, a ver si empezamos bien. Las principales novedades, bueno, pues la primera es que sabéis que se dijo que el 1 de enero iba a ser la implementación oficial, pero como hemos tenido que hacer la implementación en el sistema RAEFAR nuevo, hemos dejado un plazo que en un principio esta transparencia, para que os hagáis un poco una idea, estaba preparada para el 1 de marzo y la hemos cambiado al 16 porque queremos tener un periodo de preproducción, lo que en la industria llamábamos validar el proceso, ¿no? Las validaciones operativas del sistema para ver cómo va a actuar, ¿no? Dónde vamos a tener los problemas. Bueno, y aunque es conocido, me parecía importante hacer los puntos claves del Electronic Application Form y qué significa y qué diferencia tiene con lo anterior, ¿no? Va a ser un formulario único, europeo y electrónico. Va a utilizar una tecnología diferente a lo que teníamos antes. Es decir, antes teníamos los Words, que podíamos cargar, coger datos, modificarlo. Ahora vamos a tener una estructura PDF, capturamos toda la información, sustituye, por tanto, a Word, y la estructura no puede ser cambiada por el usuario, es decir, solo podrá rellenar los campos que le pida el Electronic. Ahora iréis viendo que hay campos en los que van a abrirse unos desplegables que os va a facilitar muchísimo el trabajo porque no vais a tener que ir poniendo datos un poco cada uno sui generis, ¿no? De cada compañía. Esto va a armonizar y a unificar los términos para todos. Las posibilidades nuevas, ¿cuáles son? Pues que va a permitir importar y exportar datos. Una muy importante que me parece muy buena para validar los datos que introducimos y que no haya errores, ¿no? En el duplicar datos, es que va a permitir el autocopiado dentro del formulario, que es lo que ellos llaman el populate data, y luego va a tener una autovalidación del formulario, es decir, cuando acabéis os hará el formulario una validación. Veréis, tanto en rojo como en amarillo, lo que habéis introducido mal y lo que os falta. Este Application Form, lo bueno que tiene es que tiene mucho menos campo de texto libre, porque antes a veces hay que reconocer que en algunos campos sabéis que poníais fabricante del intermedio que microniza. Bueno, pues ahora todo esto va a venir con unos términos estandarizados, con lo cual no podréis cambiarlo, vendrán sacados del desplegable. Todo esto lo que vamos a hacer es que estos términos vayan todos a un portal común de envíos electrónicos, el European Medicines Agency Gateway, que es el portal donde va a llegar todos los CEPs y donde va a llegar el formulario. Aunque parezca un poco perogrullada, para quien ya lo conozca, creo que tengo que hacer un inciso aquí. Me ha preguntado muchísima gente, pero el C sustituye al EAF, pero el EAF sustituye a las secuencias, pero las secuencias cambian, pero la estructura es la misma, como ha dicho José Manuel. El envío es el mismo, la única diferencia es que en el Common Form deberéis introducir el Electronic Application Form en formato PDF, nada de escaneado, copiado y archivado, sino tal como lo tenéis, lo generáis, lo salváis, lo incluís en el módulo 1 y el resto de temas, de secuencias y todo va a seguir exactamente igual. Y vamos a verlo con algunos de los apartados. Bueno, os quiero hacer un poco de resumen de a qué puntos va a afectar todo este nuevo sistema, ¿no? Pues va a ser tanto para nuevos registros, variaciones y revalidaciones quinquenales de la autorización de comercialización. ¿Para qué procedimientos? Bueno, centralizado, no lo incluyo aquí porque, como sabéis, era obligatorio desde julio del 2015, para reconocimiento mutuo, descentralizado y nacional.
¿Para qué medicamentos? Pues para uso humano y medicamentos veterinarios. Es decir, todos los medicamentos que sean acorde a las directivas 2001/82 y 2001/83 y modificaciones posteriores están afectados por estos cambios. El centralizado del reglamento pues ya fue el año pasado. Tened en cuenta que tanto homeopáticos como formularios que existen en la página del CMD, como son el Pre-Submission Forms o las notificaciones 61.3, no entran dentro del ámbito del Electronic Application Form, por lo cual ya vamos a ir viendo en presentaciones posteriores cómo deberéis hacerlo. El acceso, antes os acordáis que en la página del Notice en Eudra-LES encontrabais los formularios de solicitud. Bueno, pues el formulario ahora lo vais a encontrar en 2 sitios, pero donde se van a meter siempre, a introducir, las modificaciones y va a ser la página de la EMA, en la página de Submission Homepage, que es la página donde vienen todos los cambios que va habiendo con el formulario y todas las novedades. Os recomiendo, yo ahora lo hago como un ejercicio obligatorio. Llego a la agencia, conecto el equipo y me meto en la página y veo los cambios, porque están cambiando muchísimos temas y muchas aplicaciones. También, de forma paralela, va a estar la página de Eudra del Notice para vuestra información, tanto en la página de Eudra de Humana como de Veterinaria. Bueno, vaya, perdonad. No sé por qué no me deja pasar. No sé. Bueno, perdonad. ¿Qué tipos de electrónicos vais a encontrar en la página de Submission? Bueno, pues el Electronic Application Form de Humana, de variaciones, de revalidaciones y de veterinaria. Las versiones que habían sido últimamente publicadas, la 1.19, ha salido la última versión precisamente el 23 de febrero, con pequeños cambios. Y sobre todo lo bueno que tiene es que ya te dice qué versión es, porque antes te decía 1.19 o 1.18, pero no te decía los subíndices, y esto os puede ser bueno para ver las versiones posteriores. La publicación del 19.1 fue el 11 de enero, la del 19.2 el 23 de febrero, y van a ser reemplazadas por el 1.20 el 15 de abril, ¿vale? No sé por qué no funciona el pasar la página. Lo voy a intentar con esto, ¿vale? Perdonad. Para nuevas solicitudes no serán aceptables Electronic Application Form antiguo, es decir, si ya vais a hacer una nueva, deberéis entrar en la página de Submission y ver cuál es el nuevo. Sin embargo, si ya tenéis un procedimiento en marcha en el que tenéis que presentar documentación adicional o respuestas a preguntas de la validación o de la evaluación, lo presentaréis en el Electronic Application Form que estéis utilizando en ese momento. Es decir, que en procedimientos en curso no será necesario cambiarlos. Esta es un poco tocho, pero en una página he intentado poneros todos los documentos y guías que creo que debéis leeros y que tener un poco de consulta a mano, que son tanto guías regulatorias como guías técnicas. Las guías regulatorias, para complementar el Electronic Application Form, bueno, contaros un poco que esta guía se elaboró entre la EMA y los miembros del CMD, se eligieron una serie de miembros y, bueno, pues en la parte de España hicimos lo que pudimos. Hicimos la parte que nos asignaron y bueno, pues estamos orgullosos, ¿no?, de que una parte nuestra esté incluida en este formulario, ¿no?, de 4 países que participamos. Luego, las guías técnicas van a proporcionar un apoyo más técnico, es decir, os va a hablar pues, de los formatos PDF, de los XML, del Adobe que tenéis que utilizar, de la parte más técnica o informática. Yo siempre recomiendo que las guías técnicas se vean junto a las regulatorias, porque hacen mucha referencia cruzada y porque os pueden facilitar el trabajo. Y luego tenemos una serie de preguntas y respuestas. En la página de Submission tenemos el documento de preguntas y respuestas que se ha elaborado a través de la página web de la EMA. Y luego el documento de preguntas y respuestas que hemos publicado en la página web el pasado enero en la aplicación de industria, ¿no? Deciros que este formulario, cuando lo terminamos, le hemos llamado versión 1 porque, como nos están llegando tantísimas preguntas, lo hemos hecho de manera que el formato sea que podamos añadir versiones posteriores que no machaquen el anterior, sino que vayamos por fechas haciendo versiones. Un poco el sistema que utiliza siempre de los SOP o de los PNTs de la industria. Cada versión va a ir sustituyendo y complementando a la anterior. Luego también podéis pedir soporte técnico. Esto es una cosa importante que ha cambiado porque durante estos últimos meses el soporte técnico se pidió directamente a la EMA, a una página web de la EMA, a una dirección de correo y se escribían allí. Desde el mes de enero, deciros, y esto es importante que lo sepáis porque se deben cumplir una serie de requisitos que
Podéis acceder directamente a un portal. En este portal lo que podéis hacer es enviar las consultas tanto técnicas como regulatorias, pero para acceder a este portal debéis tener una serie de requisitos, como son estar registrado en EudraLink, estar registrado en MMD, porque si no, no vais a poder acceder al portal. Sí deciros que si habéis hecho algunas preguntas a la EMA en este tiempo, las van a volcar todas al portal, con lo cual os van a contestar, pero que sepáis que a través de esto. Estos, por tanto, van a sustituir a las 2 direcciones de correo que teníamos antes. La inclusión de nuevos términos en los desplegables es muy importante porque os he dicho que lo que vamos a ver ahora son desplegables de términos que van a ser formas farmacéuticas, tipos de envase, tipos de contenedores, condiciones de caducidad, condiciones de estabilidad del producto una vez abierto. Todos estos diccionarios se han colgado y trabajan de forma conjunta con el electrónico. Entonces, si vosotros quisierais introducir algún término porque de pronto veáis que por un error o porque es una forma farmacéutica novedosa queréis incluirlo, tenéis que pasar por este trámite, que es pedir el requisito de nuevos términos a una dirección de correo que tenéis, que es la dirección MDMS, que es para introducir nuevos datos, un sistema de introducción de nuevos datos y de nuevas formas y cómo se va a manejar. Y lo hacéis con un formulario que está publicado en la página. No es un correo, no es libre, se debe hacer por este formulario y se os contesta. Hay un plazo de requerimiento. Por eso os recomiendo, sobre todo para aquellas personas que vayan a presentar un registro de un nuevo producto muy novedoso y que haya algún término que no esté incluido, antes de hacer el envío, contactar con MDM para que os apliquen el nuevo, os autoricen, ¿no?, la nueva forma. Para cuestiones nacionales, pues tenemos el portal de siempre, que es soporte de aplicaciones, que tenemos aquí a personas de este equipo, que tengo que también agradecer lo que me han ayudado para preparar estas presentaciones. Y lo que vamos a hacer con esto es, pues, pedir los datos o las formas farmacéuticas que veáis que no están. Entonces, cuando vayáis a empezar a trabajar, os vais a encontrar, bueno, pues qué cambios va a haber, ¿no? Yo he puesto un poco aquí el tiempo de los cambios, ¿no?, que vamos a empezar a cumplimentar el electrónico. ¿Cuáles van a ser los primeros cambios? Bueno, de estos 4 formularios, el primer punto crítico es que tenéis que tener las versiones de Adobe Reader 10 u 11, porque si no, todas las versiones anteriores no abren estos formularios. Ya os advierto, para que no lo haya abierto, que tardan un poquito. O sea, que tengáis un poco de paciencia y que son un poquito lentos. No es el Word que abríamos y era inmediato. También deciros que a la hora de abrirlo puede que os salga un aviso de que no está habilitado. Debéis habilitarlo para que pueda funcionar el PDF, porque si no, se os queda totalmente colgado, ¿no? Entonces, cuando ya hayáis hecho varios, pues se le va cogiendo el truquillo, pero al principio es un poco lento, ¿eh?, porque tiene que conectar con las bases de datos de la EMA, con las de EDQM, con las de UTCT, que son las bases donde tenemos los términos controlados para toda la Unión Europea. Estos son los 4 modelos de formulario que podéis encontraros. Y vamos a ver las primeras dudas que os pueden surgir, ¿no? Por ejemplo, una pregunta muy típica que han hecho y que además viene tanto en las guías como en el question and answer es: para las nuevas solicitudes, ¿cuántos formularios presento? Bueno, pues os he dicho, la estructura sigue siendo la misma. Vais a presentar una parte que es el Common For y luego las partes de cada uno de los países implicados. Estoy hablando, obviamente, ahora de reconocimiento mutuo y descentralizado. Entonces, se recomienda uso de un único Electronic Application Form que irá en el módulo 1, en el Common Form, y este único formulario será para solicitudes para una sola dosis o una forma farmacéutica. ¿Qué ocurre si tenemos más dosis o forma farmacéutica? Pues tanto formularios como dosis o formas farmacéuticas haya. Es decir, el número europeo, España/H/ el número que os asignen, pues 0102 tal, pues cada uno de ellos le aplicáis vuestro formulario. Esto es parecido como lo teníamos antes para nuevos registros. Para variaciones o revalidaciones, el procedimiento nacional y reconocimiento mutuo centralizado, es altamente recomendado un único Electronic Application Form para todos los medicamentos afectados. Es decir, haremos un poco como hacemos con los grouping y los word sharing, que irán incluidos los medicamentos en el mismo formulario. El idioma. Habéis preguntado también por el idioma. Bueno, pues el idioma que debéis cumplimentar es el inglés. Yo aquí, siempre que hago una charla, me gusta contar alguna anécdota primero
para no aburriros mucho, ¿no? Y luego para ver un poco cosas que nos han pasado. Yo durante este tiempo, muchísima gente enviaba el Electronic Application Form con el ámbito y la situación actual y propuesta en inglés, y los hemos devuelto en validación para que pusierais el texto en español. Bueno, pues ahora, cuando decimos que es en inglés, mucha gente nos dice, ¿y no puede ser en español? Entonces, bueno, yo os digo la casuística y cómo son las normas que debemos seguir, que son: el formulario se debe rellenar, o sea, viene en inglés, no hay ninguna traducción, no va a haber en otros idiomas, no tenéis que traducirlo, no tenéis que mandar formularios en Word, lo hacéis, el formulario que está en inglés, lo cumplimentáis, y para los procedimientos europeos en inglés, y sí que se pide que para los nacionales, preferentemente en español. ¿Qué símbolos va a haber? Pues que son cosas que os van a facilitar el trabajo. Pues bueno, vamos a tener lo que yo he llamado símbolos redondos y cuadrados, ¿no? Los símbolos redondos que os aparezcan en el Electronic os van a permitir hacer una selección y descartan automáticamente la siguiente. Es decir, si yo aquí pincho y elijo un medicamento centralizado, no me va a dejar elegir los siguientes. Sin embargo, en los símbolos cuadrados son aquellos que nos van a permitir múltiples selecciones, porque tenemos que los botones de más y menos, vamos dándole y vamos viendo estos campos y diciendo, pues quiero añadir otra forma farmacéutica, hablo ahora, por ejemplo, de variaciones, o quiero añadir otro Estado miembro, o quiero añadir otro ATC, que también te deja, por si son más de un principio activo. Entonces, cuando lo completéis, lo que tenéis que hacer es utilizar los botones de más o menos para duplicar campos de texto. ¿Qué importancia tiene esto? Pues bueno, si provienes un poco de un sistema de garantía de calidad, pues es un sistema muy bueno de evitar errores. Si tú en la parte superior introduces un nombre, una forma farmacéutica, vas a duplicar lo que ellos llaman populate data a cada uno de los campos afectados. El 2.1 os pasará al 2.6, el 2.1 al 2.4, y os va a facilitar muchísimo el trabajo, porque vamos a minimizar muchísimo los errores. Lo que vamos a hacer con estos botones, efectivamente, pues es ir añadiendo o eliminando campos. Sí deciros que en esta ventana de advertencia que veis aquí es por si alguna vez queréis eliminar, veis que habéis duplicado, os equivocáis, podéis eliminarlo. Pero os va a salir un aviso, por si ha sido un error que le habéis dado sin querer, os va a salir un aviso, una advertencia donde os diga, oye, ojo, ¿quieres borrar lo que has duplicado? Confirmáis y seguís. El autocopiado es lo que os decía antes, que es importantísimo porque nos va a dar información en las secciones principales, por ejemplo, la de 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, en documentos, en declaración y firma, que debe ser idéntico. Esto que parece una perogrullada, hasta ahora hemos tenido application for donde el titular que aparecía en el punto 2.1 o el solicitante no te aparece en otro punto, te ponían una forma farmacéutica en otros otra. Entonces, bueno, pues esto nos va a corregir errores, ¿no? Al darle al botón de popular los datos se van a autocopiar a los campos siguientes. Es decir, yo pongo un laboratorio arriba y el laboratorio se me va a repetir en todos los campos siguientes. Así, valores como la forma farmacéutica, la dosis, la sustancia activa, se van a autocopiar de los datos administrativos. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que va a reducir la carga de trabajo y va a reducir los errores humanos. Aquí veis, por ejemplo, os he puesto un ejemplo para que visualicéis en qué campo se os va a copiar, y es, tenéis en la parte aquí inicial, dais a popular datos y ya tenéis los 4 datos ahí repetidos. Esto minimiza muchísimos errores y facilita el trabajo, porque cuando ya llevéis un rodaje de cargar los electrónicos os va a resultar mucho más fácil, se pierde menos tiempo en rellenarlos, ¿no? ¿Qué son las listas desplegables? Bueno, yo en la validación me he encontrado formularios donde decía fabricación del intermedio, pero luego lo empaqueto y lo mando en un camión a no sé dónde, y entonces y las funciones nunca las teníamos claras. Entonces, lo que han hecho ahora, y se ha trabajado muchísimo durante mucho tiempo, a nivel de la EMA, a nivel tanto de la comisión con EDQM como la base de datos de términos estandarizados, es tener unos términos y unos vocabularios controlados. Y así tenemos nomenclaturas estandarizadas para todo. Es decir, si tenemos control de sustancia activa, control. Micronización de sustancia activa, micronización. Y ahí van a venir. Os he comentado antes al principio que si hubiera alguna función o alguna forma que no está, pues lo podéis requerir y se añadirá en el listado, ¿no? Los términos estandarizados nos hacen lo mismo, que tenemos una terminología controlada que reduce la carga de trabajo y los errores. Ojo, porque siguen existiendo campos de texto libre. Hay un campo importantísimo, que es el fabricante de sustancia activa y producto terminado. Desgraciadamente, a día de hoy, estos campos no se pueden hacer a base de diccionarios, los tendréis que introducir
nosotros los recibiremos en la validación, si están amarillos confirmaremos con nuestra fase de datos, si no lo tenéis dado de alta, pedid antes del alta, o sea, esta fase va a ser un poco de retroceso, lo que vamos a ganar en otra parte, en esto lo vamos a retroceder. Por favor, os pido, sobre todo las multinacionales, que todos los laboratorios que tenéis, que os diferenciáis en letras, en siglas, pero que el nombre inicial es el mismo. Hablo ahora, por ejemplo, Pfizer, porque estaba antes hablando, pues, Pfizer, que tiene multitud de entidades, pongáis siempre la dirección, código postal y tal, el mismo, porque si no es muy difícil encontrar sin diccionarios cuál es el fabricante que vamos a utilizar, ¿no? Luego hay una herramienta que es muy buena, que es los tooltips, ¿no? Las herramientas estas que tenemos para trabajar, ¿no? En el día. Lo que hace es que vosotros vais a pinchar y decís, ¿qué me está pidiendo esto aquí, ¿no? ¿Qué me está pidiendo este campo? Entonces, lo que hace es que salen de forma gradual colocando el ratón encima. Vais colocando y aquí veréis el campo, lo que queráis de cada uno de los campos. Esto está muy bien porque os da una especie de procedimiento interno, ¿no? De ayudita de cómo ir rellenando cada una de las fases. Otra de las funciones es las entidades. Como os he dicho antes, ya están todas catalogadas. Entonces, lo que he puesto aquí como más importante es, que parece una tontería, en cada una de las direcciones que pongáis, cuando os dice address 1 o address 1 y 2, debéis rellenar siempre todos los datos del titular, eso viene en la guía de ayuda, en la guía de uso y en la guía técnica. Debéis poner siempre la dirección 1, lo que es el titular, y la dirección 2 va a ir la ciudad. Esto es porque a veces nos hemos encontrado códigos postales diferentes, unidades o bloques o fábricas diferentes dentro de un mismo complejo. Entonces, lo que vamos a pedir es que lo separéis así. Esto lo podéis encontrar mucha más explicación en la guía de usuario, ¿vale? Y luego lo que vais a hacer al final es, bueno, pues habéis rellenado vuestro formulario, ¿no? Uno es mejor, otro es peor, y termináis y decís, bueno, pues ahora, ¿qué tengo que hacer antes de enviarlo? Hay una parte nueva importante que es la validación del Electronic Application Form. ¿Cuáles son las reglas de validación? Entonces, lo que tenéis que hacer es, los pasos, os lo he puesto aquí pautados, que son, rellenáis el formulario, lo bloqueáis cuando terminéis. Hay varias opciones en la parte baja que son salvar, bloquear, imprimir, distintas opciones, incluso enviarlo directamente. Comenzáis la validación y este proceso ya no se puede detener. O sea, cuando ya creáis que habéis rellenado todo, dais a validar el formulario. Los campos se van a mostrar en gris, se quedan en gris mate, sabéis, los formularios donde está en gris que no podéis ya cliquear encima con los datos. Los errores no van a ser visibles tal cual en las secciones, es decir, vosotros ahora vais a ver esta pantalla de aquí, que veis que es donde tenéis la validación del formulario, os va a salir un listado de errores, pero no os va a decir, en la página 48 te has equivocado, o en la página tal y te vas a la página tal. Tienes que buscarlo, pero es muy fácil, ¿eh? Cuando veáis, vais a ir viendo cada una de las secciones, os va indicando dónde os habéis equivocado y cómo tenéis que bloquear. Los campos que no tengan anexos, porque no se puedan complementar o porque haya que añadir un anexo o una lista aparte, encarecidamente os rogamos que indiquéis siempre no aplicable. Cuando ponga no aplicable, el sistema os va a decir, no lo habéis rellenado, pero como ya está con esto, es un sistema de validar vuestro trabajo, pero no os va a impedir enviar el formulario. Es decir, no es que porque falte algo no lo podéis enviar, lo enviaréis. El problema estará en que aquí, cuando hagamos la validación técnica del dossier recibido y luego la validación más técnica de la parte del contenido del dossier, en la parte de validación, podemos encontrar errores y os tengamos que pedir un nuevo Electronic Application Form. Esto es un elemento de autoayuda vuestro, es decir, vais a ir viendo cómo estáis trabajando de bien o de mal. Cuantos más rojos y amarillos salgan, pues es que lo habéis hecho fatal y así progresivamente ir mejorando la calidad, ¿no? No es una validación técnica del ECTD, porque también me habéis preguntado que si esto es el validator que teníamos para validar el envío de NIS o de ECTD. No es una validación técnica, no es una validación del contenido del envío del paquete o del envelope que mandáis con el CEPS. No confundís la validación con la del contenido, porque esto es lo que ellos llaman el Business Content Validation, que es la validación del contenido técnico de lo que ha cargado el solicitante. Y por último, pues sí que os quería comentar aquí, bueno, en la segunda parte vamos a ver casos específicos y errores, ¿no? Pero lo que tenéis que hacer es enviar el Electronic Application Form, ya lo he dicho antes de pasada, lo bloqueáis, lo guardáis y lo metéis en el paquete de la solicitud dentro del envío C que os he explicado antes, José Manuel. Es decir, el envío C, que ya conocéis porque empezó el 2013
a ser efectivo y lo empezamos a utilizar ya en la agencia en muchos casos. Mandé vuestra secuencia en CTD, NIS o para veterinaria, el VNIS, con el contenido para extraer posteriormente el XML o el archivo donde se pueden manejar los datos, el archivo electrónico, el tipo de formato que permite manejo de bases de datos entre compañías o por una red de Internet. La diferencia será que para CTD y NIS, pues como antes, en el módulo 1, carpeta 1.2, y en el VNIS será como parte de las notificaciones, como hacíais antes en el módulo administrativo primero. Enviáis el PDF creado e incluís esta solicitud en la estructura CTD y, por supuesto, luego siguen vuestras secuencias. Si es un dossier nuevo completo que lleve los 5 módulos, llevará vuestro módulo 1 con todos los anexos, el Common For y todas las partes. La parte 2 con los Quality Overall Summary o los Clinical o la parte que corresponda. La parte 3 de calidad, 4 de preclínica, 5 clínica, como siempre, como hacéis los dosieres siempre, con la estructura que tiene CTD. Y bueno, yo quería, ligando un poco con lo que ha explicado antes José Manuel, cuál es la importancia, ¿no?, de la plataforma, ¿no?, del Common European Submission Portal, el CES. Esta plataforma nació en los jefes de agencia, en las hojas de ruta de la agencia, como una plataforma de intercambio seguro de información. Seguro va a ser porque vamos a utilizar un solo envío, seguro va a ser porque vamos a utilizar vocabularios controlados, vamos a utilizar desplegables y vamos a trabajar todos con las mismas herramientas. Esta documentación que antes ha explicado José Manuel va a llegar a CES, de CES a las agencias y cada uno los va a descargar. Entonces, yo aquí me parecía importante poneros cuáles son las ventajas y los 4 puntos clave de esta plataforma, ¿no? Ligando un poco con la introducción que ha hecho César y Consuelo de trabajar en la Unión Europea todos en la misma hoja de ruta, todos con la misma filosofía y todos con envíos únicos que nos impidan pues, que haya errores entre unas agencias y otras. Pues en la plataforma CES lo que tiene es que es un método seguro de envío, de comunicaciones con las agencias y con los solicitantes. Aumenta el intercambio de datos y la colaboración a través de la red, permite la presentación de una solicitud única que llega a todas las agencias regulatorias y, como ya os he dicho antes, y he sido un poco pesada en este tema, es que va a reducir los errores que puede cometer la industria o que podemos cometer nosotros y tendremos así una mayor armonización y fiabilidad de los datos. El CES, por tanto, va a estar disponible para todos los Estados miembros de la Unión Europea en un envío único, se va a incluir un único Electronic Application Form, varios si son varias dosis o formas farmacéuticas, se incluirá la secuencia correspondiente y el solicitante lo enviará en los casos europeos al Estado miembro de referencia, a todos los Estados miembros concernidos, llega todo el envío de CES. Si es nacional, pues obviamente llega a CES y directamente va a nuestras agencias. Esto aplica tanto a humana como a veterinaria. Si tenéis alguna duda, lo que ya os ha comentado antes José Manuel, de CES, tenéis los 2 links donde podéis tener consultas sobre cómo trabajar con CES y una parte que es de Question and Answer. Y por último, bueno, pues os quería hacer un poco esquemático, porque yo soy mucho de gráficos y de tablitas, que me conoce ya lo sabe hace tiempo, y es un poco los pasos, ¿no?, que se va a seguir con este sistema, que es la industria llega, envía por el CES con todo el sistema que ha explicado antes José Manuel y nos llega a nosotros, a la agencia. La segunda parte, después de la pausa, que así podéis descansar un poquito de tanto rollo, va a ser cuando ya esté en la agencia qué particularidades nos vamos a encontrar. Muchas gracias.